3, 2, 1 y... Reciban un cordial saludo, compañeros y profesor. Bienvenidos a la exposición de Reactor Raícer y Regenerador. Nuestro grupo está conformado por Daniel Sánchez y quien les habla, David Duarte. Introducción. El reactor Raícer y Regenerador es un reactor del tipo FCC, es decir, un reactor de craqueo catalítico, por sus siglas en inglés, donde ocurren reacciones catalíticas de ruptura de cadenas moleculares de hidrocarburos de alto peso molecular. Alrededor de 45 átomos de carbono como gasóleo atmosférico, como gasóleo pesado de vacío y recirculación de productos pesados de otras operaciones para generar productos con bajo peso molecular de alto valor comercial, tales como la gasolina de alto octanaje, los combustibles ligeros, aceites de suspensión y gases ligeros ricos en oleofinas. El 95% de las reacciones ocurren en un tubo de largo donde se mezcla la alimentación y el catalizador, este tubo es llamado riser, y se completan en el reactor FCC. El sistema de reactor riser regenerador es considerado el corazón del proceso FCC. Los tipos de catalizadores. Los catalizadores se presentan en forma granular o microesférica. Estos usualmente se componen por los óxidos de silicio y la alúmina. Los catalizadores comerciales de craqueo catalítico se pueden dividir en tres clases. El primero, los aluminosilicatos, los cuales deben ser tratados con ácido para poder utilizarlos durante la operación. Los combinados sintéticos amorfos de sílica alúmina y los catalizadores cristalinos sintéticos de sílice alúmina, llamados zeolitas o mallas moleculares. El mineral más comúnmente utilizado para este fin es la fauxita. Bueno, yo les voy a explicar las partes del reactor FCC. Entonces, acá tenemos la imagen del reactor, donde podemos ver que en el feed es donde entran los gasóleos que dijo David, y en ese punto se unirían con el catalizador, pero ya les vamos a explicar más a fondo cómo es el proceso. El tubo que sigue hacia arriba con el primer reactor que vemos arriba sería el reactor riser y el separador. Después, por una válvula deslizante, el catalizador baja al regenerador, que cuenta con una salida de gas y cuenta con un soplador de aire. Y después de ese proceso que se lleva a cabo en este regenerador, bajaría por una válvula deslizante otra vez hacia donde ingresa el gasóleo. El funcionamiento se lleva a cabo en 5 partes. El precalentamiento, la reacción catalizador-aceite, luego viene una separación, agotamiento y regenerador. Entonces, pues acá tenemos un esquema del reactor y les voy a explicar más a fondo cómo funciona este proceso. Entonces, el aceite alimentado al reactor riser es calentado hasta alcanzar una temperatura de precalentamiento deseada. Esto se hace generalmente mediante intercambiadores de calor que se aprovecha, y ahí se aprovecha la energía de otras partes de la planta, tales como las líneas de fondo de fraccionador principal, el aceite cíclico ligero o aceite de ciclo pesado. Esto normalmente aumenta la temperatura del gasóleo que viene de los almacenadores de 150 a 200 grados centígrados, a 260 grados centígrados, para luego ser inyectados en el riser. La relación catalizador-aceite normalmente es de 4:1 a 9:1 en peso. Y al ser inyectada y entrar en contacto con el catalizador proveniente del regenerador, se une también con un 5% en peso de vapor de agua, que sirve como medio de atomización. Al entrar en contacto el aceite y el catalizador, la alimentación se vaporiza inmediatamente. La temperatura del catalizador regenerado normalmente oscila entre los 677 y 732 grados centígrados, y la mezcla de catalizador caliente con vapores de aceite se eleva a través del riser para llevar a cabo la reacción de craqueo catalítico. Todas las reacciones son instantáneas y duran entre 1.5 a 3 segundos. Se dan antes de que el reactor llegue al separador. Todas estas reacciones son en fase de vapor y a presiones bajas. Las reacciones de craqueo catalítico siempre empiezan apenas entra en contacto el gasóleo con el catalizador.
La expansión de volumen de los gases que se generan es la principal forma o la principal fuerza motriz para que se dé el movimiento a través del riser. El catalizador y los productos de reacción se separan rápidamente en el reactor. Y por otra parte, algunas reacciones catalíticas térmicas continúan. Estas reacciones son precursoras de un llamado coque que se deposita en el catalizador y lo desactiva. Y luego vienen tres partes muy importantes del proceso. La primera, al salir del riser, la mezcla entra al separador de catalizador construido por un recipiente que aloja a los ciclones, que son la primera imagen que vemos a mano izquierda. En estos sistemas se separa aproximadamente el 75% al 99% del catalizador de los vapores. Los vapores de hidrocarburos luego fluyen hacia la columna de destilación principal de la refinería y los ciclones colectan y regresan el catalizador a una zona de agotamiento a través de slipper y válvulas de flapper trickle. Todo esto es una separación por gravedad. La función de sección de agotamiento, o sea, su principal función es eliminar los vapores de hidrocarburos que absorbe el catalizador durante el proceso de desintegración. Es muy importante el funcionamiento de esta sección, ya que cualquier tipo de falla que se genere en ella aumentará la cantidad de aire que se necesite posteriormente en el regenerador. A medida que el catalizador desactivado es conducido hacia el agotador, va cayendo en una cama de catalizador y pasa en contracorriente un flujo de vapor introducido en el fondo del agotador. Bueno, este catalizador que sale del agotador lo llamamos catalizador agotado y contiene entre 0.4 y 2.5% en peso de coque, dependiendo de la calidad de la alimentación. Este catalizador entra al regenerador y allí se llevan a cabo las reacciones de combustión. El oxígeno necesario para llevar a cabo las reacciones de combustión es proporcionado por aire, el cual se suministra por uno o más sopladores. El soplador de aire proporciona la velocidad y la presión de aire suficiente para mantener el lecho del catalizador en un estado fluido. Una vez comprimido, el aire de combustión entra por el fondo del regenerador a través de un sistema de distribución que asegura una mezcla eficiente con el catalizador gastado. El catalizador regenerado sale por medio de una boquilla alejada de la entrada del catalizador para evitar las aglomeraciones y baja a través de una válvula o ya una vez regenerado para encontrar otra vez el riser y hacer otra vez el ciclo. El catalizador regenerado contiene aproximadamente entre 0.2 y 0.33% de peso en coque. Entonces acá tenemos el proceso del catalizador, empezando por la parte del reactor, donde viene la flecha verde. Aquí está el catalizador regenerado. Cuando entra al reactor, se dan las reacciones de craqueo catalítico. Aquí se separan, nos queda el catalizador gastado, que es la flecha rosada, y los productos de craqueo o fraccionamiento que van hacia la torre de destilación principal. Estos entran al regenerador. En el regenerador con aire se da la combustión del coque y se nos generan gases de combustión. El catalizador regenerado, es la flecha verde y vuelve a hacer el ciclo. Datos del reactor FCC. Entonces, en los datos de diseño encontramos que el equipo es un equipo de aproximadamente 184 toneladas de peso. Tiene una altura de 28.2 metros, un diámetro aproximado de 6.5 metros y la temperatura oscila entre los 500 y los 700 grados centígrados. Los datos de reacción, el flujo del gasóleo alcanza a procesar entre 18.000 y 22.000 barriles al día de gasóleo. La temperatura del riser está entre los 520 y los 540 grados centígrados, la del regenerador entre los 700 y los 750 grados centígrados, y el gasóleo normalmente entre los 250 y 270 al entrar al riser y se da la temperatura de ebullición a los 315 grados centígrados. Y las de sus derivados, o sea, la gasolina y todo lo que se produce para que va hacia el destilador, la temperatura de ebullición de esa mezcla es de 221 grados centígrados. El tiempo de residencia es entre 1.5 y 3 segundos. Bueno, como ya les había dicho, se inyecta agua como atomizador con el catalizador y el riser, que es el tubo ascendente, tiene entre 0.6 y 1.8 de diámetro, 22 y 36 metros de altura y trabaja a velocidades de vapor de 15 a 22 metros por segundo.
Bueno, los productos de interés. Un producto muy conocido de este tipo de reactores es la gasolina, ya que se produce en los reactores de craqueo catalítico y tiene alrededor de un 40% de aromáticos y 20% en peso de olefinas. La gasolina es una mezcla de cientos de hidrocarburos individuales, desde butanos y butenos hasta fracking, hasta, qué pena, hasta hidrocarburos de 11 carbonos. Su finalidad no es otra que la que obtener una mayor cantidad de hidrocarburos livianos de gran aprecio para la industria. La mayoría de las cargas de las unidades a ruptura catalítica la constituyen los gasóleos, los aceites pesados como el DMOH y el DMO, aceite de metalizado hidrogenado y aceite de metalizado respectivamente. El craqueo catalítico produce naftas e hidrocarburos aromáticos de alto octanaje como el benceno por medio de la conversión de cicloalcanos y las parafinas. El craqueo catalítico es el principal proceso de obtención de conversión en las refinerías. El craqueo y el reformado catalítico hacen que la refinería pueda responder a los cambios que se producen en la demanda. Por lo tanto, las personas a cambio de la programación de la producción se encargan de definir el ruteo de distintas corrientes obtenidas en la destilación a través de los diversos procesos de conversión. Esto con la finalidad de adecuar la cantidad, la calidad y la conversión de los productos finales según la demanda del mercado. Las ventajas y desventajas que se producen en este tipo de reactores. Ventajas. Las diferentes condiciones de operación. Es decir, estos reactores poseen la capacidad de trabajar isotérmicamente, adiabáticamente o en un equilibrio termodinámico según la calidad y la cantidad de productos que se quieran producir. Alta producción. Como podemos observar, como mi compañero Daniel se refería, se pueden producir hasta 18.000 y 22.000 galones de gasóleo, o sea, se pueden introducir al sistema al día esa cantidad, por lo tanto tiene una alta producción de hidrocarburos. Barriles, qué pena. Barriles. Y tiene una larga vida útil. Este tipo de reactores pueden funcionar por muchísimo tiempo sin presentar ninguna alteración en su mecánica o en su funcionamiento. Ahora, desventajas. Grandes cantidades de alimentación y catalizador. Así como también es una ventaja producir grandes cantidades de hidrocarburos al día, también se convierte en una desventaja, porque algunos de los insumos no llegan a tiempo para producir los hidrocarburos necesarios, como los catalizadores, etc. Funcionamiento complejo y costoso. Es un funcionamiento bastante complejo y costoso debido a que el reactor está conformado por muchísimas partes y algunas de estas pueden fallar a diferentes tiempos, etcétera. Por lo tanto, es costoso mantenerlo en funcionamiento y también en el estado adecuado. Y la elevada inversión en el equipo. Debido a que este es uno de los procesos que produce mayor conversión en las refinerías, actualmente realizar la inversión para comprar este equipo para introducirlo a una refinería es de un gran costo, por lo tanto, pues también se convierte en una desventaja del proceso. Acá podemos observar la bibliografía de donde obtuvimos toda la información y pues gracias compañeros y profesores, esa sería toda nuestra exposición. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias.